vamos a hacer el manejo sostenible de todos los recursos del bosque, ¿sí? Es lo mismo. Pero acá además también vamos a conocer la rentabilidad que va a tener esa forestación. Bueno, vamos directamente al práctico, para que sepamos lo que tenemos que tener en cuenta. En el práctico les piden realizar un procedimiento ordenado para llevar a cabo un inventario forestal según la metodología para masas regulares, teniendo en cuenta diseño de muestreo, relevamiento de datos a campo, procesamiento de datos en gabinete, ¿sí? Y ahí les dice lo que van a tener en cuenta en cuanto al procesamiento de datos en el gabinete. Área basal, volumen, gráfico de estructura horizontal y las conclusiones. Bueno, entonces, veamos de qué se trata. Si se acuerdan, en el inventario para masas disetáneas trabajamos de la misma manera. Ustedes lo que tienen que hacer es describir el procedimiento, es decir, esa vez yo le decía como anotar la receta para realizar el inventario. Entonces van a ir anotando los pasos que se tienen en cuenta, cuáles son las fórmulas, ¿sí? Pero no vamos a calcular nada. Este es un práctico que lo vamos a retomar nuevamente cuando hagamos el taller de forma presencial, ¿sí? Entonces, en el taller vamos a realizar cálculos. En el práctico no, solamente van a anotar el procedimiento, ¿sí? Para llevar a cabo el inventario. Yo para desarrollar el práctico sí les voy a dar ejemplos numéricos, ¿sí? Para que puedan entenderme o para explicarme mejor. Pero, como les digo, ustedes no van a calcular nada en el práctico de hoy porque es un tema que lo vamos a retomar en el taller presencial. ¿Sí? ¿Queda claro? Y fíjense en que acá, en el práctico, ya están diferenciados los tres grandes pasos que tiene un inventario. ¿Se acuerdan que decíamos que en todo inventario tiene como tres grandes partes, digamos? La primera parte, que es en el gabinete, y es donde realizamos el diseño de muestreo. La segunda parte consiste en el relevamiento de datos a campo. Mientras que la tercera parte se realiza nuevamente en gabinete, donde se van a procesar todos los datos. ¿Ok? Entonces, para este inventario es exactamente lo mismo, ¿sí? Va a consistir en estas tres grandes partes. A modo de repaso, vamos a ver qué es el diseño de muestreo y qué es lo que teníamos que tener en cuenta. El diseño de muestreo es el procedimiento que me permite planificar cómo voy a hacer ese muestreo, ¿sí? La planificación del muestreo, entonces. En el diseño de muestreo vamos a determinar ubicación del área de estudio, que lo hacíamos a través de imágenes satelitales, a través de fotografías aéreas, a través de planos catastrales. Entonces me ubico bien en el área de estudio, en el lugar donde va a estar ubicada la forestación. También vamos a poder determinar la superficie total, la intensidad de muestreo. ¿Qué era la intensidad de muestreo? ¿Se acuerdan? Porcentaje de superficie a muestrear. ¿Sí? Teníamos una formulita para calcularlo, que era superficie muestreada sobre la superficie total por 100. ¿Sí? Superficie, bueno, en este caso sería superficie a muestrear. Sobre superficie total por 100. Entonces así obteníamos el porcentaje de superficie en el cual se iba a realizar el muestreo. También podemos determinar el número de unidades de muestreo,
es decir, el número o la cantidad de parcelas que vamos a hacer para muestrear, la clase, es decir, el tamaño y la forma que van a tener esas parcelas, y cómo la vamos a distribuir en la superficie, el método de muestreo. ¿Sí? En el diseño de muestreo también podemos determinar qué procedimiento vamos a realizar para tomar los datos, para tomar las mediciones y para analizar los resultados. Todo eso lo vamos a definir entonces en el diseño de muestreo, previo a ir al campo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Todo esto ya lo vimos. Entonces decíamos, ubicación del área de estudio, superficie total, intensidad de muestreo, cantidad, tamaño, forma y distribución de las parcelas, de las unidades de muestreo. En cuanto al tamaño, bueno, si son parcelas circulares, van a definir el radio con el que van a trabajar. Si son parcelas rectangulares, van a definir el largo. Bueno, las formas, como decimos, pueden ser parcelas circulares, parcelas rectangulares, parcelas cuadradas. Y la distribución, en función del tipo de muestreo, ¿sí? Como ustedes saben, pueden ser muestreo estratificado, si es que hay alguna diferenciación en cuanto a la superficie. Generalmente en las forestaciones se trabajan con sitios bastante homogéneos, entonces no es tan necesario realizar una estratificación, pero bueno, pueden haber diferencia en cuanto a calidad de suelo o justo hay un paso de agua por medio de la finca, o puede ser una forestación que tenga distintas edades, es decir, que en un sector tengamos X edad, en otro sector otra forestación con otra edad. Entonces todo eso se trabaja de manera independiente, ¿sí? En ese caso vamos a estratificar. Y bueno, y también, por supuesto, si es que hay, en la misma forestación, si es que hay distintas especies, ¿sí? Puede ser que se hayan implantado dos especies distintas, aunque generalmente, por el manejo que necesitan las forestaciones, se implanta una sola especie y, bueno, y por supuesto de la misma edad, ¿sí? Bueno, puede ser aleatorio o al azar, o puede ser sistemático, ¿sí? Entonces, bueno, el estratificado, ya saben, se divide la superficie en unidades homogéneas y se trabaja individualmente en cada una de esas unidades. Aleatorio es cuando la distribución de las parcelas se realiza al azar, ¿sí? Por sorteo. Y sistemático cuando la distribución de las parcelas se encuentra a intervalos fijos, que es lo que generalmente más se utiliza, el muestreo sistemático. Entonces, cada X distancia se coloca una parcela. ¿Sí? Bueno. Entonces, en campo, todo eso incluye el diseño de muestreo. En campo, ¿qué es lo que se releva? Vamos a tomar datos de la ubicación, vamos a describir el sitio donde estamos trabajando, vamos a describir la masa forestal y se va a hacer el relevamiento de árbol, es decir, las mediciones. Bueno, entonces, veamos, para masas coetáneas. Ustedes tienen esta planillita
que es un modelo para trabajar en el campo, en el cual pueden poner datos, bueno, del lugar, de la especie, la edad de la forestación, el distanciamiento, la pendiente, la altitud de donde están trabajando, y observaciones, ¿sí? Si es que se hicieron cortas, si es que se hicieron escamondos. Y en la planilla van a tener el número de árbol, ¿sí? Este sería el relevamiento de los árboles, el número de árbol, el DAP del árbol que van midiendo, la altura total en este caso, y tipo de copa. Tipo de copa hace referencia a si es un árbol oprimido, un árbol intermedio, codominante o dominante, ¿sí? ¿Para qué nos sirve saber el tipo de copa? Porque a veces queremos saber qué volumen tienen solamente los oprimidos o qué volumen tienen solamente los dominantes. Entonces ahí podemos podemos diferenciarlos bien, ¿sí? Cuando vamos midiendo cada árbol, ya vamos sabiendo en qué posición se encuentra. Y bueno, y el número de fila en la cual estamos trabajando. A ver. Entonces, veamos este ejemplo. ¿Sí? Esta forestación se encuentra en Metán, es de Eucalyptus viminalis, tiene una edad de 13 años, un espaciamiento de 2,5 por 2,5, en el lugar hay una pendiente del 2% y una altitud de 862 metros sobre el nivel del mar. Se realizó una corta selectiva entre los 8 y 9 años para puntales. Y bueno, y fíjense entonces, se coloca el número de árbol, el DAP en centímetros, ¿sí? Si es DAP, seguramente se está midiendo con forcípula, o ya saben, con la cinta dendrométrica, ¿no es cierto? Las alturas, fíjense en que en esta no tiene altura. ¿Por qué no tiene altura? Porque en las forestaciones no se miden la altura de todos los árboles, sino del 10% de los árboles. ¿Sí? Para obtener, luego ya vamos a ver que vamos a necesitar una altura media, pero solamente de los árboles medidos, que no son de todos. Y el tipo de copa, ¿sí? Fíjense, en este caso son todas O, es decir, son oprimidos. Y es lógico por los DAP que tienen, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos determinar entonces? Ya sabemos, es un macizo, es decir, tienen un distanciamiento determinado, ¿sí? Si hacemos de cuenta que visto desde arriba, estos círculos representarían las copas de los árboles. Acuérdense, tenemos el número de fila y el número de árboles por fila. Entonces, si yo voy a relevar la fila 1, entonces relevo el árbol 1, árbol 2, árbol 3, 4, 5, ¿sí? Y voy anotando. Luego la fila 2, la fila 3, depende de qué tipo de muestreo haya usado, ¿sí? Entonces, en función de eso va a estar el número de fila que muestremos. ¿Cómo hacemos para determinar densidad? Ya lo vimos también, ¿sí? Vamos a repasarlo entonces. Acá en este ejemplo dijimos, fíjense en que el espaciamiento es de 2,5 por 2,5. Entonces, entre fila hay un espaciamiento de 2,5 y en árboles hay un espaciamiento de 2,5, ¿sí? Entre filas y entre árboles. Por lo tanto, el espaciamiento individual de cada árbol es de 6,25 metros cuadrados. En una hectárea voy a tener 1.600 individuos por hectárea.
1.600 individuos por hectárea. Acá también tengo que tener en cuenta que van a haber fallas, ¿sí? ¿Qué eran las fallas? Aquellos árboles que se implantaron y que por alguna razón murieron, ¿sí? Entonces, en el lugar que tendría que haber un árbol, hay un hueco. Y bueno, y también hay que tener en cuenta los tocones. ¿Qué eran los tocones? Esa porción de fuste que queda una vez que se apió el árbol. Y en este caso, en el ejemplo, dice que había una corta selectiva entre los 8 y 9 años. Fíjense que ahora tiene 13 años. ¿Sí? Cuando tenían entre 8 y 9 años se cortaron algunos árboles y se los aprovechó para puntales. ¿Sí? Entonces, en esa forestación también hay lugares que en donde debería haber un árbol voy a encontrar un tocón. ¿Sí? Es decir, esa porción de fuste con las raíces. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Esos huecos que usted nombró vendrían a ser los claros o no? ¿Que se No, realizan? donde quedan huecos son fallas. Ajá. Sí, o sea, sí, no nos confundamos. Cuando hablamos de claro, lo vamos a referir al bosque nativo. ¿Sí? Acá van a ser fallas, es el hueco que queda donde debería haber un árbol, nada más. ¿Sí? Bien, gracias. Entonces, ¿sí? Acuérdense que nosotros traíamos el arbolito del vivero, los arbolitos que tenían más o menos 30 centímetros, los plantamos. Podemos hacer un replante, ¿sí? De fallas que dijimos que era al mes, pero quizás hicimos el replante y el arbolito terminó muriendo lo mismo, o quizás murió otro más adelante y ya no convenía reponerlo, porque si no ahí ya se me complica en cuanto a las edades, van a diferir las edades, y bueno, entonces queda el hueco, queda el hueco en donde debería haber un árbol. Entonces, eso también vamos a tener en cuenta y estaría acá dentro de la densidad, ¿sí? Porque supónganse, supónganse en que este árbol no prosperó, entonces acá debería haber un árbol, pero o hay un hueco o hay un tocón, pero igual está ese lugar, digamos, ahí. ¿Sí? Entonces también lo voy a considerar, también se considera para la densidad. Bueno, también les pedían en el práctico entonces, en cuanto al... No, volvamos para atrás, a ver. Así no nos vamos mañana. Entonces, diseño de muestreo, ya dijimos lo que tenemos que tener en cuenta, el relevamiento de datos a campo también, y procesamiento de datos en gabinete, que esto es lo que más nos interesa porque acá sí difiere respecto al inventario de masas disetanas. Entonces, área basal, volumen por hectárea, volumen por hectárea con la fórmula de árboles en pie, incrementos de volumen, gráfico de estructura horizontal y conclusión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, área basal, entonces. Una vez que volvemos del campo con todos los datos crudos que tomamos en el campo, nos ponemos a trabajar en gabinete, lógicamente mucho más cómodos, en nuestro escritorio, con el mate, con el aire acondicionado, ¿sí? Con otras condiciones respecto a las que estábamos en el campo. Entonces, vamos a ver. Bien, área basal, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era el área basal? Y de paso vamos repasando. ¿Quién me dice qué era el área basal? ¿Qué es el área basal? ¿Se olvidaron? La superficie de madera que hay en una hectárea. ¿Puede ser? Bien, perfecto. Entonces, es la cantidad o es la superficie de madera que hay en una hectárea. ¿Sí? Y la unidad del área basal es
metros cuadrados por hectárea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Este cálculo ya lo hicimos otras veces, ¿sí? En otros prácticos. Pero ¿qué es lo que hacíamos para determinar área basal? Lo primero que tenemos que hacer para determinar área basal cuando estamos trabajando con inventario es separar en clases diamétricas. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es organizarnos en clases diamétricas. Y para eso se trabaja con este modelo de planilla, que ustedes lo tienen también como anexo, que le ponemos planilla de trabajo en gabinete. ¿Sí? Entonces, tienen acá, van a poner las clases diamétricas, número de individuos, densidad, puntos medios, secciones, y bien, ya vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Entonces, clase diamétrica. Fíjense, ustedes van a traer los datos del campo, ¿sí? Estos datos donde tienen el número de árbol, DAB, altura total, tipo de copa. Seguramente van a pasarlos a Excel, y en Excel pueden poner un filtro, ¿sí? Pueden filtrarlo, ordenarlos de menor a mayor, y ahí ya les va a quedar más cómodo para ir trabajando. ¿Sí? Y ahí sí, ya pueden ir estructurando las clases diamétricas. ¿A partir de qué diámetro voy a comenzar con esta clase diamétrica? ¿Se acuerdan que siempre hay un mínimo y un máximo? ¿Cuál va a ser el mínimo? El menor diámetro con el que voy a empezar acá. ¿Cuál será? 10 centímetros, profe. ¿Alguna otra respuesta? ¿Todos coinciden 10 centímetros? Sí. Bueno. 10 centímetros es el que usábamos para inventario de masas disetáneas, ¿sí? Porque decíamos que eran árboles logrados y menores de 10 centímetros se trataba de regeneración. Y entonces, en el inventario de masas disetáneas empezábamos a partir de 10 centímetros. Por esa razón, porque los menores eran regeneración y no los considerábamos. En este caso, no tenemos regeneración, son todos de la misma edad. Eso acuérdense. Son todos de la misma edad. Por lo tanto, tenemos que incluir a todos los árboles. Si yo incluyo a todos los árboles de la forestación, ¿cuál va a ser el menor? El mínimo, digamos, el mínimo valor que voy a poner acá. El valor más chico que tuvimos. Claro, va a ser el menor valor que encuentre en la forestación. ¿Sí? Entonces, el mínimo o el mínimo a partir del cual voy a empezar a estructurar la clase diamétrica es el menor valor que encuentre en la forestación. Cuando yo los ordené acá de menor a mayor, bueno, acá justo se tapa, pero estos son los DAP. Fíjense, el menor DAP que encontré en esta forestación era 2 centímetros. ¿Sí? 2, 2,5, 4, 5, 5,5. ¿Sí? Fíjense en cómo van variando los DAP. Entonces, por lo tanto, la primera clase diamétrica la voy a estructurar a partir de 2 centímetros. Hasta, ¿sí? De 2 centímetros. Para trabajar, digamos, de forma más, ¿cómo les puedo decir? Sí, más organizada, y también para ser más exactos con el cálculo, la amplitud de la clase diamétrica es cada 1 centímetro. A diferencia también de los inventarios en masas disetáneas, que se acuerdan que
las clases diamétricas las hacíamos con una amplitud de 10 centímetros también, ¿sí? Entonces la primera clase diamétrica era 10 a 10,9, la siguiente de 20 a 20,9. Acá no, acá la hacemos cada 1 centímetro. Entonces de 2 a 2,9, 3 a 3,9, 4 a 4,9. ¿Para qué? Para ser más exactos. ¿Y hasta cuándo voy a estructurar esta clase diamétrica? Hasta el mayor valor de diámetro que encuentre en la forestación. ¿Sí? Hasta el mayor valor de diámetro que encuentre en la forestación, que en este caso era, si mal no recuerdo, 45. ¿Sí? 45 a 45,9. Esa sería mi última clase diamétrica. Bueno, y seguimos completando entonces la planilla. Luego, número de individuos. Lo mismo que en el inventario de masa disetaña, que colocamos la cantidad de individuos que encuentro en cada clase diamétrica. Entonces, de 2 a 2,9 tenía 2 individuos, pongo 2. En la clase diamétrica de 3 a 3,9 no tenía nada. En la de 4 a 4,9, 1, de 5 a 5,9, 5, y así voy completando todas las clases diamétricas. Ay, perdón. ¿Sí? Vamos completando toda la cantidad de individuos que tengo en esa clase diamétrica. Estos números de individuos están en la superficie de muestreo, ¿sí? En la superficie que estoy muestreando. ¿Sí? Que la tengo que determinar. ¿Sí? Y que, bueno, en este caso era 0,1 hectárea. ¿Sí? Para este ejemplo era 0,1 hectárea. Entonces, esta es la cantidad de individuos que tengo en la superficie que muestré y que salen de las planillas a campo. ¿Sí? Fíjense, en la primera clase diamétrica tengo 2 individuos, 2 y 2,5. En la de 3 a 3,9 no tengo nada. En la de 4 a 4,9 tengo 1. ¿Sí? Y así me voy fijando cuántos individuos tengo y voy colocando los valores. Simplemente eso. Luego, densidad. ¿Qué era densidad? Número de individuos por hectárea. Entonces, si estos individuos están en la superficie de muestreo X, los llevo a 1 hectárea. Y en este caso era 0,1 hectárea, entonces si tengo 2 individuos en 0,1 hectárea, en 1 hectárea X. Me da 19. ¿Sí? Hago lo mismo para todas las clases diamétricas. Punto medio. El punto medio, también ya lo vimos, se refiere al punto medio de la clase diamétrica. ¿Sí? Entonces, entre 2 y 2,9 vamos a considerar un punto medio de 2,5, entre 3 a 3,9, 3,5, entre 4, 4,9, 4,5, y así sucesivamente con todas las clases diamétricas. ¿Sí? Punto medio. Y el punto medio es el que nos sirve para determinar la sección unitaria o sección individual, también le podríamos llamar. ¿Qué era la sección? ¿Quién me dice qué era sección? Sección normal, ya que estamos. ¿Se acuerdan qué era sección? Según primera clase, segunda clase, o no, primera clase me parece, de silvicultura, primera clase práctica. ¿Se olvidaron? Es la superficie de madera en una determinada altura y la sección normal es a una. Bien, perfecto. Entonces, perdón, superficie de madera a determinada altura. A determinada altura. Y si estamos hablando de sección normal,
Sería 1,30. Bien. Bueno, ¿y cómo calculábamos sección? ¿Se acuerdan? Era en pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. El DAP al cuadrado. Bien, perfecto. Pi sobre 4 por Diámetro al diámetro al cuadrado, y si es sección normal, pi sobre 4 por DAP al cuadrado. Bien. Entonces, vamos a calcular estas secciones unitarias haciendo pi sobre 4 por diámetro. ¿Qué diámetro vamos a usar? El del punto medio, ¿sí? Al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para este primer caso sería pi sobre 4 por 2,5 al cuadrado. Y después tengo que pasar a metros cuadrados, ¿sí? Para seguir trabajando después con metros, ¿sí? Metros cuadrados. Entonces, pi sobre 4 por 2,5 al cuadrado, 2,5 centímetros al cuadrado, voy a obtener un valor en centímetros cuadrados, lo paso a metros cuadrados, ¿sí? Siempre acá vamos a tener en cuenta las unidades. Entonces, pi sobre 4 por el punto medio al cuadrado, voy calculando los valores de sección unitaria o sección individual, le llamamos. Luego, la otra columna, sección total. ¿Sí? Acuérdense que estamos buscando área basal, ¿sí? ¿Cómo determinamos entonces? Sección total sería la sección unitaria por la cantidad de individuos que tengo en la superficie de muestreo. Entonces, para el primer caso sería 0,0005 por 2. Y obtengo la sección total para la primera clase diamétrica. Hago lo mismo con el resto. Y voy obteniendo todas las secciones totales. ¿Sí? Fíjense. Entonces, ahí voy obteniendo todas las secciones totales. Luego tengo que hacer la sumatoria, ¿sí? Sumatoria de secciones totales. ¿Sí? Y eso va a estar en la superficie de muestreo. Como me piden área basal, aplico una regla de 3 simple y obtengo el área basal entonces. Si este total, si esta cantidad de metros cuadrados están en 0,1 hectárea, en una hectárea X. Y obtengo los metros cuadrados por hectárea, es decir, el área basal. Profe, ¿podría volver a repetir, por favor, lo del área basal? ¿Cómo obtenerla? Esto último. Sí, por favor. Bien, bueno. Entonces, sacamos las secciones totales, ¿sí? Todas las secciones totales multiplicando sección unitaria por la cantidad de individuos. Voy obteniendo todas las secciones totales de todas las clases diamétricas. Luego hago la sumatoria, ¿sí? Y eso, este total, lo tengo referido a mi superficie de muestreo, que en este caso era 0,1. Entonces, si este total está en 0,1 hectárea, en una hectárea X. ¿Sí? Y así obtengo los metros cuadrados por hectárea. ¿Entendió? Sí, profe, gracias. Bien, bien. Bueno, entonces, así obteníamos los metros cuadrados por hectárea. ¿Sí? Entonces, acuérdense, área basal era la cantidad, o es, mejor dicho, la superficie de madera en una hectárea. Que es lo mismo decir la sumatoria de secciones normales por hectárea. Entonces, acá hacemos la sumatoria de todas las secciones normales y luego lo llevamos a hectárea. ¿Sí? Eso entonces, de esa manera obtenemos área basal. ¿Queda claro cómo calculamos cada una de estas columnas? Sí, profe.
Bien. Cualquier Profe, cosa me disculpe, dicen porque ¿todos sobre... estos valores Sí. están referidos a 0,1 hectáreas? ¿Cómo, perdón? No te entendí. ¿Los valores que damos en la tabla están referidos a 0,1 hectáreas? Sí, 0,1 y algo. 0,1 hectárea. 0,1038 hectáreas. Sí, Muy bien. sí. Estos están, entonces, acá, en este caso, para este ejemplo, la superficie de muestreo era 0,1 hectárea. Sí. Pero esto a modo de ejemplo, ¿sí? Para que vayan viendo. Y así tendrían que calcular para todas las clases diamétricas, incluida hasta la de 45, 45,9, que como les comentaba, es el mayor valor de DAP que encontramos en esta forestación. Bueno, entonces, si no hay dudas respecto a esto, vamos a seguir trabajando y ahora vamos a determinar el cálculo de volumen. ¿Sí? Cálculo de volumen en masas regulares o en masas coetáneas. Cuando trabajamos con masas coetáneas o con forestaciones tenemos dos metodologías. ¿Sí? Para acordarnos, vamos a decir que el cálculo de volumen en masas disetáneas lo hacíamos a través de que, ¿alguien se acuerda? En el inventario que usábamos para calcular volumen en las masas disetáneas. ¿No se acuerdan? Bueno, a ver, les recuerdo yo. Usábamos las tablas de cubicación, ¿sí? ¿Sí? Que teníamos que entrar con el DAP, con la altura, y en función de eso determinábamos un volumen que estaba en decímetros cúbicos, y eso lo pasábamos a volumen. Hagan memoria, ¿sí? Bueno, acá en la metodología para determinar volumen es distinta, son dos en realidad. Tenemos la metodología del árbol tipo y la metodología para árboles en pie, ¿sí? En la cual utilizamos la fórmula justamente para determinar volumen de árboles en pie. Tenemos dos metodologías. Vamos a desarrollar primero la del árbol tipo. Metodología del árbol tipo. Y vamos a comenzar definiendo qué es un árbol tipo. Un árbol tipo es un árbol representativo de las clases diamétricas. Es un árbol representativo de las clases diamétricas. Son árboles medios, árboles promedios, digamos, de ciertas clases diamétricas. ¿Sí? Lo primero que hacemos, ya vamos a ver en un ratito cómo trabajamos para determinar estos árboles tipo, pero para que vamos sabiendo, lo primero que hacemos es establecer grandes clases diamétricas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer grandes clases diamétricas, como les dice acá. En función de la cantidad de árboles tipos. En este ejemplo, se utilizó 3 árboles tipos. ¿De qué depende la cantidad de árboles tipo? Va a depender de la amplitud que tengan entre el valor mínimo y el máximo en la forestación, ¿sí? Entre el valor mínimo y máximo de DAP en la forestación, y va a depender de lo que acordemos con el productor, porque esos árboles tipos nos van a permitir determinar valores que son útiles para el productor, pero que serían pérdida, entre comillas, ya que no estarían disponibles para ser aprovechados. ¿Sí? Porque son árboles que se apean y generalmente también se los troza
para también poder hacer espidometría. ¿Sí? Entonces, no son árboles que se van a poder aprovechar para la venta, pero sí se aprovechan para hacer cálculos que resultan bastante importantes en la forestación, ¿cierto? Entonces, hay que llegar a un acuerdo con el productor, con cuántos árboles tipos podemos sacar, podemos aprovechar. Entonces, en este caso, y tratándose de una amplitud diamétrica bastante grande, bueno, con 3 árboles tipo estuvo bien, ¿sí? Y se acordó también con el productor que con 3 árboles tipo, que sacando 3 árboles tipos estaba bien. Entonces, dijimos, lo primero que tenemos que hacer es establecer las grandes clases diamétricas. Bueno, y ya que estamos, les digo, lo que vamos a hacer es, nosotros sabemos que son 3 árboles tipos, pero no sabemos cuáles son, ¿sí? Entonces vamos a hacer todos los pasos para llegar a determinar el DAP que van a tener nuestros árboles tipos, ¿sí? Que es el procedimiento que vamos a desarrollar ahora a continuación. Entonces, sabemos que son 3, pero no sabemos cuáles son, ¿sí? Y por eso vamos a desarrollar este procedimiento. Bueno, entonces, ¿cómo establecemos esas grandes clases diamétricas? Tengo que saber qué cantidad de individuos tengo, ¿sí? Que sale de contar simplemente los números de individuos de todas las clases diamétricas. En este caso eran 85 individuos y lo divido sobre 3, ¿sí? Que son la cantidad de árboles tipo que acordé con el productor que podía sacar y que estaba bien de acuerdo a la amplitud que tengo en la clase diamétrica, ¿sí? Entonces, 85 individuos dividido 3 árboles tipo me da igual a 28 aproximadamente, ¿sí? 28,33. Entonces, para establecer la grande clase diamétrica, ¿qué hago? Voy a contar los números de individuos hasta llegar a 28, o hasta el número que más se aproxime a 28. Fíjense en este caso. Voy contando 2, más 1, más 5, más 4, más 3, más 3, más 3, más 8, sumo y me da 29. ¿Sí? Si yo me quedaba antes, me alejaba más, me daba 21. ¿Sí? Entonces incluyo esta clase hasta la clase diamétrica de 10 a 10,9 y me da 29. Es el que más se aproxima a 28. ¿Sí? Entonces cuento la cantidad de individuos hasta llegar a 28. Cuando llego a 28, o en este caso a 29, que es el que más se aproxima, trazo una línea o le pongo otro color como en este caso, algo para diferenciar que esta es mi primer gran clase diamétrica. ¿Sí? Acá ya tengo diferenciada la primer gran clase diamétrica. Vuelvo a hacer lo mismo para establecer la segunda gran clase diamétrica. Entonces, cuento. 1 más 4 más 1, así voy contando hasta llegar nuevamente a 28 individuos. Cuando llego a 28 individuos, trazo una línea o cambio el color, ¿sí? Y me queda establecida la segunda gran clase diamétrica. ¿Sí? Y bueno, y después el restante, los que me quedan, que también serán 28 o 27 individuos, me va a constituir la tercera grande clase diamétrica, ¿sí? Entonces, tengo 3 grandes clases diamétricas y tengo 3 árboles tipo. Cada árbol tipo me va a representar a una clase diamétrica, ¿sí? Cada árbol tipo me va a representar a una clase diamétrica. Entonces, ahora lo que voy a hacer es trabajar con cada gran clase diamétrica, ¿sí? Independientemente, así como veníamos haciendo con estas chiquitas, digamos, con estas clases diamétricas menores. Ahora tengo 3 grandes clases diamétricas. ¿Cómo seguimos?
Entonces, seguimos dando esta tablita. Habíamos llegado hasta la sección total, en la que también después nos permitió calcular área basal, ¿sí? En este caso, después les dice sección total por clase diamétrica. ¿Qué hago? Sumo todas las secciones totales de la primer clase diamétrica. Obtengo un valor. Acuérdense, todos estos pasos que estamos haciendo es para determinar cuál va a ser mi árbol tipo, ¿sí? Básicamente, cuál va a ser el DAP que va a tener mi árbol tipo. Porque yo sé que son 3, pero no sé cuáles son. Entonces, sumo las secciones totales que tenía en las clases diamétricas individuales, las sumo, y obtengo la sección total por clase. ¿Sí? Simplemente sumar. ¿Sí? Fíjense, tengo la suma. Luego saco un promedio. ¿Sí? Sección, ¿cómo saco este promedio? La sección total dividido la cantidad de árboles. ¿Cuántos árboles tenían en la primera clase diamétrica? $29. Bien, 29. Entonces, la sección promedio sería igual a, en este ejemplo, 0,149 dividido 29 individuos, ¿sí? Y me da este valor, 0,0051 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, tenía sección total, luego la divido por la cantidad de individuos y obtengo la sección promedio. La sección promedio. ¿Sí? Con esta sección promedio puedo determinar el DAP del árbol tipo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Simplemente despejando de la fórmula de sección. ¿Sí? Acuérdense, sección era pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, despejo diámetro, ¿sí? O despejo DAP, entonces DAP me va a quedar igual a raíz de sección por 4 sobre pi. Sección por 4 sobre pi, ¿sí? Raíz de todo eso. Entonces, ¿qué sección voy a utilizar acá? La sección promedio. Entonces, el DAP del árbol tipo me va a quedar igual a raíz de 0,051 por 4 sobre pi. A mí me da un valor de 8,06, bueno, en este caso está en centímetros, ¿sí? Al DAP lo trabajamos en centímetros, lo llevamos a centímetros. 8,06 centímetros. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya sé el DAP que va a tener mi primer árbol tipo, que es 8,06 centímetros. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe, se entiende. Hola, profe. Bueno, cualquier cosa me pregunta, ¿sí? Entonces, llegamos al DAP del árbol tipo. Mi primer árbol tipo tiene un DAP de 8,06 centímetros. Ahora, yo estos datos, ya sabemos, lo estamos calculando en el gabinete. Con este dato y con la de los otros que vamos a determinar, hago lo mismo, por supuesto, para las siguientes clases diamétricas, de la misma manera que estamos trabajando acá, ¿sí? Vamos a tener una sección total por clase en la segunda gran clase diamétrica, ¿sí? Vamos a sumar las secciones de las que me quedaron en la segunda clase diamétrica y las que me quedaron en la tercera clase diamétrica. ¿Sí? Hago lo mismo con las secciones promedio, lo divido de acuerdo a la cantidad de árboles que me quedaron en cada gran clase diamétrica y obtengo el DAP del árbol tipo para las 3 grandes clases diamétricas. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo para el primer árbol tipo, que como dijimos, a mí me da 8,06 centímetros, entonces, ¿qué es lo que hago?
vuelvo a la forestación y mido los árboles que se aproximen a este valor. Entonces, volvemos a la forestación, vamos a buscar el árbol que más se aproxime al DAP que calculé. Vamos a marcar ese árbol, lo vamos a apear y vamos a realizar las mediciones por troza. Fíjense que yo en la forestación, si se fijan el DAP, el árbol que más se aproximó al DAP que calculé tenía, o tiene mejor dicho, un DAP de 8,5 centímetros. ¿Sí? Entonces a mí en el cálculo me daba que el primer árbol tipo tenía que tener un DAP de 8,06. Cuando fui a la forestación y comencé a medir los árboles, el que más se aproximaba era aquel que tenía un DAP de 8,5 centímetros. ¿Sí? Entonces, a ese árbol lo marco y lo apeamos. ¿Sí? Se lo corta. Y luego se realizan las mediciones por trozas. ¿Sí? Práctico número 2, me parece. 1 o 2. Entonces, como realizamos las mediciones por troza, se realizó en la base a 1,30, 2, 4, 6, 8 metros y luego en la altura total. Una vez que se midieron las trozas, se lo cubica, es decir, se le calcula el volumen a ese árbol tipo. ¿Sí? Con cualquiera de las fórmulas de volumen para árboles apeados. ¿Sí? Entonces, una vez que lo medimos, se calcula el volumen con cualquiera de las fórmulas para árboles apeados. ¿Cuáles eran las fórmulas para árboles apeados? Ya que estamos y repasamos. ¿Quién me dice? ¿Se olvidaron? La fórmula ¿Quién me de dice? Uber, normal. La de Uber, la de Smalian y la de Newton. Ujú. y la de Newton. Bien, bien, bueno, muy bien, vamos repasando, ¿se dieron cuenta? Entonces, Uber, Smalian y Newton, ¿sí? En este caso, bueno, en este ejemplo, La de Smalian. se determinó el volumen con la fórmula de Smalian, ¿sí? Utilizando trozas de 2 metros, ¿sí? Entonces, acuérdense, sección de un extremo más la sección del otro extremo sobre 2 por la longitud. ¿Sí? Entonces, con la fórmula de Smalian se determina el volumen del árbol tipo 1. Se hace lo mismo para los otros 2 árboles tipo, ¿sí? Es decir, voy a determinar el DAP que va a tener el segundo árbol tipo, el DAP que va a tener el tercer árbol tipo, los vamos a marcar en la forestación, se van a cortar, se van a medir por troza y se les va a calcular el volumen, ¿sí? Es decir, se calcula el volumen de cada árbol tipo. Una vez que calculé el volumen de cada árbol tipo, vuelvo a la planilla y coloco el valor. Entonces, para el primer árbol tipo, a mí me dio un volumen de 0,031 metros cúbicos. ¿Sí? Hago lo mismo para el árbol tipo 2, o sea, pongo el volumen del árbol tipo 2 y coloco el volumen del árbol tipo 3. ¿Sí? Volumen del árbol tipo. Luego, para seguir completando la planilla, me pide volumen total por muestreo. En esta columna, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar el volumen del árbol tipo, del árbol promedio que decíamos, por la cantidad de individuos que tengo. Entonces, ¿por cuánto lo tendría que multiplicar a este 0,031 metros cúbicos? ¿Por 29? Bien, por 29 individuos. ¿Sí? Que era la cantidad de árboles que tengo en esta primera gran clase diamétrica. Entonces, 0,031 por 29
me da 0,899. Hago lo mismo para las siguientes clases diamétricas. Volumen del árbol tipo 2 por la cantidad de individuos en la clase 2. Y volumen del árbol 3 por la cantidad de individuos en la clase 3. ¿Sí? Luego hago la sumatoria de las tres grandes clases diamétricas, ¿sí? De los volúmenes de las tres grandes clases diamétricas, y obtengo el volumen total. Ese volumen total está en la superficie de muestreo, que en este ejemplo dijimos que era 0,1 hectárea. ¿Sí? Como en el práctico piden volumen por hectárea, lo que tengo que hacer es una regla de 3 simple y llevarlo a la hectárea. ¿Sí? Si este total está en 0,1 hectárea, en una hectárea X. Y así tengo el volumen por hectárea. ¿Sí? ¿Queda alguna duda? ¿Quieren que les repita algo? No, profe. Bueno, a ver el resto. ¿Queda alguna duda entonces? ¿Cuáles son los pasos? Profe, disculpe, yo no termino de entender cómo es la selección de los árboles tipo. ¿Al final termina siendo arbitrario según lo que determine el productor? ¿La cantidad? Sí, claro, la cantidad. Claro. La cantidad, sí, es subjetiva. Es subjetiva, o sea, no, fíjense en que acá, a pesar de que es bastante grande la amplitud, es decir, desde 2 centímetros hasta 45 centímetros, con 3 árboles tipo se pudo hacer bien los cálculos, ¿sí? Y es un valor que no le estaría afectando al productor. Pero sí es subjetivo, es un acuerdo entre el productor y el técnico que lo está asesorando. ¿Sí? Entre los ingenieros, entre nosotros sería el acuerdo. Perfecto, Entonces, muchas gracias. Bien, de nada. A grandes rasgos se puede decir que presentar hasta 10 clases diamétricas. ¿Sí? Eso es como a grandes rasgos. ¿Sí? Como para tener un parámetro, digamos, pero no es que sí o sí tiene que ser así. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Acuérdense, entonces, esta es la metodología para determinar volumen a través de la fórmula de árboles tipo. Luego, el práctico también les pide volumen utilizando la metodología de árboles en pie. Y para también hacer un repaso, porque esto ya lo vimos, vamos a decir que a qué era igual volumen de árboles en pie. ¿Se acuerdan cómo determinábamos volumen de árboles en pie? Sí, profe. Entonces, a ver, para repasar. Sección normal por altura por el coeficiente mórfico, ¿sí? Donde el coeficiente mórfico relacionaba volumen real y volumen aparente. ¿Sí? El volumen real es lo que realmente está en el fuste y el volumen aparente es el volumen del cilindro. ¿Sí? Entonces el coeficiente mórfico relaciona a ambos volúmenes. Y esto ya lo vimos también, tercera clase me parece. Entonces, ¿cómo determinamos volumen para una masa utilizando esta fórmula? Veamos. Dijimos entonces, para un individuo
el volumen es igual a sección normal por altura, ¿sí? Por coeficiente mórfico. Para llevarlo a la hectárea, lo vamos a multiplicar por la densidad, ¿sí? A la fórmula que tenemos, sección normal por altura por coeficiente mórfico, lo multiplicamos por la densidad, es decir, la cantidad de individuos que hay en la hectárea. Como ustedes saben, sección normal por densidad es igual a área basal. ¿Sí? Sección normal por densidad es igual a área basal. Entonces, reemplazo área basal por altura por coeficiente mórfico. Y esta sería la fórmula para determinar el volumen por hectárea en la forestación utilizando la fórmula de árboles en pie. Entonces sería igual a área basal por altura por coeficiente mórfico. ¿Sí? Área basal por altura por coeficiente mórfico. Y el valor y las unidades en las cuales lo voy a obtener también es metros cúbicos por hectárea, ¿sí? Porque ¿qué estaría multiplicando? Área basal, que está en metros cuadrados, por altura, que está en metros, por el coeficiente mórfico, que es adimensional. ¿De dónde obtengo cada uno de estos valores? ¿De dónde obtengo área basal, altura y coeficiente mórfico? ¿Cómo hacemos entonces para determinar área basal? ¿Cómo determinamos área basal? ¿Alguien me puede decir? ¿Es la sumatoria de la sección normal sobre hectáreas? Bueno, esa es digamos, la fórmula de determinarlo muy bien y cómo llegamos a esa sumatoria de secciones normales por hectárea. ¿Cómo llegamos? Lo hicimos hace un ratito. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para calcular el área basal? ¿Qué dijimos? La densidad. No. La sección total, La primero, sección total. la sumatoria, con la sumatoria de secciones total. Claro, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo dijimos hace un ratito, a ver, volvamos para atrás. ¿Qué es lo primero que hago? Separar en clases diamétricas, o sea, tengo que volver a hacer todo lo que hicimos hace un ratito, ¿sí? Se hace esta primera parte del cuadro, lo mismo, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es separar en clases diamétricas para luego poder hacer la sumatoria de las secciones normales y llevarlo a un hectárea. Y entonces, como nosotros ya lo hicimos, tenemos el valor de área basal, ¿sí? Lo que calculamos hace rato, de la misma forma, ¿sí? Entonces vamos a llegar a este valor y lo vamos a reemplazar en la fórmula. Volvamos entonces a la diapositiva. Entonces, área basal, queda claro entonces, sale de ese cuadrito, ¿sí? Sumatoria de las secciones normales totales por hectárea. Reemplazo ese valor acá. Luego, por altura. Hace un rato también dijimos, en la primera parte del práctico, que no se miden ni se estiman todas las alturas de la forestación, solamente un 10%. Un 10%. Ajá, solamente un 10%. Entonces, esta altura es una altura promedio. ¿Qué tengo que hacer entonces para determinar esa altura promedio? Sumar todos los datos de la planilla de los árboles a los cuales se les midió altura y dividirlo por la cantidad de árboles.
¿sí? Entonces, saco un promedio de altura, miro cuáles son los árboles a los que se les determinó altura, sumo y lo divido sobre la cantidad de árboles a los cuales se les determinó altura. ¿Sí? O sea, es un promedio. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, el promedio de altura. Y el coeficiente mórfico. Ustedes saben, el coeficiente mórfico, que dijimos, volumen real sobre volumen aparente, varía en función de la forma que tiene el fuste. ¿Sí? Dijimos, es un término adimensional que abarca valores entre 0 y 1, ¿sí? Mientras más cilíndrico sea el fuste, más cercano a 1 va a estar ese valor. ¿Sí? Y ya saben que tienen ciertos valores para coníferas, ciertos valores para latifoliadas. Entonces, cuando trabajamos con coeficiente mórfico, lo hacíamos sobre árboles apeados, árboles para poder establecer el volumen real. ¿Sí? Como acá estamos trabajando con árboles en pie, si no tenemos valores de volumen real, lo que se hace con el coeficiente mórfico es estimarlo en función de la edad de que se encuentra la forestación y en función de la especie con la que estamos trabajando, ¿sí? Ya sean latifoliadas o sean coníferas. Y bueno, y puedo investigar si es que se hicieron trabajos con esa especie, si es que ya hay coeficientes mórficos determinados, ¿sí? Porque la idea no es cortar, digamos, estamos trabajando con árboles en pie, entonces no tiene sentido ir a cortar un árbol para cubicarlo, para medirlo por trozas y después calcular el volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá con el coeficiente mórfico? Lo estimamos. ¿En función de qué? En función de la edad, en función de la especie, y hacemos investigaciones para saber si se trabajó con la especie o si ya hay quizás valores de coeficiente mórfico establecidos. ¿Sí? Y reemplazo el valor que encuentro. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Al resto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿Profe? bien. ¿Profe puede ¿Sí? volver a repetir? Porque se me cortó la señal. Bueno, ¿qué te repito? ¿Esto, el área de dónde sale cada valor o lo del Altura coeficiente y mórfico? lo del coeficiente Ajá. mórfico, lo último que dije. Bien, bien. Bueno, entonces altura ya sabemos es altura promedio, ¿sí? Se suman y se dividen sobre la cantidad de árboles a los cuales se les midió altura, es una altura promedio. Coeficiente mórfico, como estamos trabajando con árboles en pie, no tiene sentido cortar árboles. Por lo tanto, a este coeficiente mórfico lo vamos a estimar en función de la edad, en función de la especie con la que estamos trabajando y podemos averiguar, investigar si es que hay trabajos relacionados a la especie, si es que ya se determinó para otros casos el coeficiente mórfico y reemplazarlo. ¿Sí? Entonces a este coeficiente mórfico lo vamos a estimar. ¿Sí? Ya sean especies latifoliadas, especies de coníferas. Simplemente eso. ¿Sí? Y bueno, por la practicidad, en cuanto a las dos metodologías, la más utilizada es esta, ¿sí? Volumen por hectárea con la fórmula de árboles en pie. ¿Sí? Pero bueno, ya cuando hagan ustedes los cálculos van a poder ver cuál les parece más exacta, cuál prefieren, cuál creen que es mejor, ¿sí? Eso lo van a ver
Cuando hagamos los cálculos, ¿cuál creen que se va a aproximar más? Bueno, y después el práctico, si es que no hay duda, yo sigo avanzando, lo que les pide es incremento o crecimiento de volumen. Incremento o crecimiento de volumen. Es decir, cuánto aumenta por año el volumen. A esto lo vamos a llamar productividad. ¿Sí? Cuando hablamos de incremento de volumen en forestaciones, estamos hablando de productividad. ¿Sí? Es decir, los metros cúbicos por hectárea por año que tengo. Metros cúbicos por hectárea por año. ¿Cómo lo determinamos? Simplemente dividiendo el volumen por hectárea, ¿sí? Es decir, los metros cúbicos por hectárea, los dividimos sobre la edad. Entonces, este volumen por hectárea que obtuvimos, ya sea por la metodología de árbol tipo o por la metodología de árboles en pie, lo divido sobre la edad de la forestación. ¿Alguien se acuerda cuál era la edad de la forestación de este ejemplo con el que estábamos trabajando? 13 años. 13 años, sí, muy bien. Entonces, el volumen que obtuvimos en cualquiera de las dos metodologías se divide por 13 años. Y de esa forma voy a obtener los metros cúbicos por hectárea por año que crece la forestación. ¿Queda claro Profe. esto? Sí. Sí, profe, ¿qué punto es? Yo no tengo acá en el TP. O ese para cuando volvamos. Dice productividad, me parece. No quiero volver. A ver, déjame ver un ratito.